Mira, a ver, yo creo que está generalizado en todos los medios, ¿verdad? O sea, las calificaciones, vamos a decir, que se le dan al gobierno actual venezolano. Y bueno, parte un poco de un relato muy complejo. Yo por lo menos parto de una cuestión donde hay que, por un lado hay que ser prudente y por otro lado hay que saber qué queremos nosotros mismos, ¿verdad? Porque si vos te fijas, el tema fundamental hoy es la crisis de las normativas internacionales y de las reglas de la democracia. Hay una crisis mundial, o sea, no puede un Donald Trump decir que quiere comprar Groenlandia y que no descarta el uso de la fuerza así, para tomar Groenlandia. No puede, de repente, no podemos cerrar los ojos a la cuestión de las leyes internacionales con respecto a las matanzas que hay en las guerras actuales, donde en realidad lo que está prohibido, los civiles nunca pasan a ser objetivos, ¿verdad? No debieran de ser objetivos militares, ¿verdad? Sin embargo, eso hoy está violado constantemente y por otro lado, la intervención de terceros países en cada una de nuestra geopolítica, ¿verdad? Es una realidad hoy, ¿verdad? O sea, Rusia puede simular de que no está en guerra con Occidente, solo con Kiev, ¿verdad? Pero en realidad armas, dinero, etcétera, etcétera, asesoramiento militar, etcétera, abiertamente se lo está haciendo, ¿verdad? O sea, no hay una guerra como tal. Entonces, yo creo que en este momento seguramente la discusión más importante es qué queremos nosotros los paraguayos de esta compleja situación internacional. O sea, mirar nuestros intereses primero. Mirar nuestros intereses. A mí me parece que esa es la prioridad. Mirar nuestros intereses y en segundo lugar, mirar la fortaleza de nuestras instituciones. Porque yo te digo una cosa, sin fortaleza de nuestras instituciones, hay un libro incluso de los premios Nobel de Economía ahora, ¿verdad? Sobre todo, una de las cuestiones centrales de qué países crecen, progresan, etcétera, se vinculan a un marco más democrático, pero fundamentalmente a una institucionalidad potente, a una institucionalidad potente. Mientras no haya una institucionalidad potente, pues fíjate que hoy se le declara inocente a alguien que está acusado y todos tenemos la opinión de que, híjole, el Poder Judicial le está ayudando. A otros que se le declara culpables, decimos, no, esta persona es inocente, descreemos de nuestras propias instituciones. Y sin embargo, y termino con esto, sí, yo creo que hay que comenzar a pensar de que necesitamos esas dos cosas. Una ciudadanía organizada y activa y en segundo lugar unas instituciones potentes. Pero eso se hace, tiene dos aristas fundamentales, nuevos liderazgos y por otro lado una ciudadanía más consciente de lo que vote. Y que es lo que estamos siempre conversando aquí con Edgardo Marcos, él no tiene nombre. El día que el ciudadano relacione que su voto está ligado a su calidad de vida, yo creo que ese día vamos a poder cambiar. Pero para llegar a eso necesitamos muchas cosas, ¿verdad? O sea, necesitamos una conciencia cívica ciudadana. Y en cuanto a lo que estás diciendo, doctor, es cierto, nosotros tenemos que mirarnos un poco hacia adentro y de qué nosotros queremos buscar para nuestras relaciones internacionales, justamente, ¿verdad? Pero lo que compartíamos con Edgardo, particularmente fue mucha desprolijidad del gobierno de Santiago Peña, restablecer relaciones y luego romper, ¿verdad? O sea, por probablemente un factor externo que se llama Estados Unidos, que te dijo que vos tenés que actuar de cierta manera, independientemente de la conducta de Nicolás Maduro, de su régimen y compañía. Pero aquí Paraguay también quedó muy mal parado con esta situación, al menos es mi opinión personal, ¿verdad? Y lo que pasa es por lo menos las veces que a mí me preguntaron sobre mi punto de vista de cómo, yo no soy un experto en relaciones internacionales bajo ningún aspecto, sí soy una persona que interviene en política y cada cierto tiempo tengo una entrada, vamos a decir, en una función pública que espero haberlo honrado, ¿verdad? Pero si vos te fijas,
hay algo conocido en México, una vieja, la doctrina Estrada, ¿verdad? Donde México tiene un historial de no intervenir en asuntos de terceros países, y que cuando se interviene en terceros países, tanto como país o como organismo internacional, debe ser para encontrar salidas pacíficas. Nosotros, si te das cuenta, hoy estamos en un partido Cerro Olimpia, estamos en todas estas situaciones y son gravísimas. Imagínate vos el conflicto allá de Israel contra Palestina, ¿verdad? O sea, sí, yo soy una persona que soy muy sensible al holocausto, ¿verdad? A todo lo que pasó del pueblo de Israel en época del régimen nazi, ¿verdad? Pero como contrapartida, no puedo comprender algunas cosas que hoy están ocurriendo, y sin embargo nos posicionamos como si fuera una cuestión tan sencilla de que por día están muriendo 20.000 personas, niños, etcétera. Algo está muy mal en esa relación, y yo creo que en ese sentido los países nórdicos son una interesante referencia. Cuando alguna vez se llegó a unos acuerdos mínimos que después fueron irrespetados, ¿verdad? Los acuerdos de Oslo, por ejemplo, fueron hechos vamos a decir, a iniciativa de países justamente así, que se mantuvieron normalmente neutrales y que fueron herramientas para solucionar los conflictos de una manera pacífica, intentar por lo menos. Y creo que esa debiera ser nuestra, más todavía que somos un país pequeño nosotros, más todavía que somos un país mediterráneo, yo quisiera levantar las banderas de recuperar los territorios que los brasileros nos comieron, ¿verdad? O sea, es decir, lo segundo es, voy a pensar en una política de expulsión de los brasileros de nuestro territorio, y no es así. Hoy el mundo implica manejarlo de una manera correcta, ¿verdad? Y que los extranjeros, nosotros somos un país plurinacional en el real sentido de la palabra. Ustedes saben que hay 20 naciones indígenas aquí en el país, y hay 25 grupos migrantes de diferentes nacionalidades del mundo que están asentados en Paraguay, ¿verdad? Entonces hay que asumir eso, ¿verdad? Y ver cómo eso contribuye al progreso de todas las personas que habitamos esta república, ¿verdad? Claro, yo creo que en líneas generales se maneja así la política acá. O sos cerro o sos Olimpia, o sos blanco o negro, no hay un punto intermedio en todo, bajando siempre al plano diplomático, ¿verdad? O estás con o estás en contra. Sí. Así de sencillo es. Pero, digamos, ¿cuáles serían nuestros reales intereses? Porque lo mismo se da con Brasil, en el tema de Itaipú. Estás acá o estás, y después al final cedes de alguna forma algo siempre al Brasil. O sea, nuestra diplomacia tiene ese peso para pensar, analizar y tomar posturas firmes y darle o trasladar por lo menos esa postura al presidente de la República, porque finalmente el presidente de la República es el que firma, da la cara, pero la diplomacia está detrás. ¿Te parece que tenemos una diplomacia sólida, formada como para asesorarle al presidente en materia tan relevante? Aquí hay un problema muy serio, ¿verdad? O sea, nosotros no, en realidad, en términos de lo que me estás preguntando, nosotros no somos un país independiente. Nosotros seguimos, vamos a decir, órdenes geopolíticas. Yo te doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si... Vamos al tema de Venezuela, no esquivemos el tema de Venezuela. Vamos al tema de Venezuela. Si nosotros hiciéramos un acuerdo ahora para venderles alimentos, se derrumbaría el mundo aquí. Estados Unidos con Chevron, con la empresa petrolera, activamente están enviando de Venezuela a Estados Unidos. Es decir, el otro ejemplo, Siria. Siria, vos le tenés a un tipo hoy como presidente de la República interino, ¿verdad? Pero que ya anunció que 4 años van a estar ellos ahí, ¿verdad? Básicamente el grupo rebelde, estos que eran islámicos radicales, ¿verdad? Y estos tenían no solo órdenes de captura,
tenían $10 millones como premio para poder capturarles vivos o muertos a este tipo que está hoy al frente en Siria, ¿verdad? Entonces el tema es que si nosotros no entendemos de que el mundo se mueve de esa manera y nosotros tenemos que movernos con nuestra ética y nuestros intereses. Yo recuerdo, yo tuve una experiencia cuando estuve en el Senado. Recordarán que vino Richard Nephew. Era una persona experta en el tema de sanciones, Sí. Que comenzó a trabajar con Obama. Y bueno, me fui a la reunión. Yo pensé que me iba a la reunión por el tema anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y las dos preguntas centrales cuando me siento son la postura sobre Taiwán y la postura sobre Taiwán y sobre el tema de la hidrovía. Dos problemas estratégicos. ¿Sabes qué? Ese es Básicamente China. Básicamente es China, porque el problema es China. El tema de la hidrovía, después podemos profundizar más. Eso es China. Y lo peor del asunto es que eso comenzó con el IRSA, que era un proyecto hace unos cuantos años atrás, en el 2000, 2004, por ahí, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando los empresarios norteamericanos estaban enamorados de China e iban a invertir en China, ¿verdad? Entonces, yo le digo al señor Nephew, le dije, bueno, mire, le voy a decir lo siguiente. Yo hay algo que admiro de ustedes, los norteamericanos, y que es que ustedes trabajan por los intereses de sus ciudadanos. Y me parece muy bien, ¿no? Pero lo que en todo caso yo le quiero decir es que nosotros también como autoridades tenemos que trabajar por los intereses de nuestros ciudadanos. Entonces yo le pregunto, le dije, Estados Unidos y Taiwán, ¿qué pueden ofrecernos con respecto a nuevos mercados? Le dije. Si hoy hablando con empresarios de la carne, porque yo había tenido en esos días una reunión con la gente de la rural, recuerdo, si ellos estaban tremendamente interesados en abrir el mercado chino para la carne paraguaya, le digo. Perfecto, yo puedo entender la geopolítica y las tensiones que hoy ustedes tienen, pero en bien de nuestras empresas nacionales, en bien de nuestra producción de carne, en bien de nuestra producción de bienes de alimentos, ¿verdad? ¿Qué nos pueden ofrecer un acuerdo o una nueva alianza, un New Deal, ¿verdad? Una nueva alianza, incluso con Occidente? No hay problema, yo no tengo prejuicios, hablemos. Entonces se ríe, ¿verdad? Entonces, y ese es un problema cuando no pensamos nosotros. Y lo peor es que siempre a nosotros del sector progresista nos dicen que nuestras ideologías nos marcan mucho, etcétera, etcétera. Yo creo que los sectores conservadores son más ideologizados que nosotros, ¿verdad? Es decir, por lo menos yo en lo personal creo que tu ideología tiene que servir como herramienta para analizar la realidad, pero no te dice cuál es tu programa de gobierno, no te dice cuál es la iniciativa que tenés que tener. Bueno, como tema central de la semana, sí, o sea, este análisis es muy interesante. Y sí, doctor. porque es cierto lo que estás comentando, nosotros nos movemos, o sea, ustedes recuerdan que en la época de Stroessner estaba la famosa política pendular, ¿verdad? Sí. Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, se creó Itaipú en el 73, después ya se crea Yacineta en el mismo año, etcétera, etcétera. Y acá nosotros estamos siguiendo un viento que no lo producimos nosotros, o sea, nos arrastra, ¿verdad? Claro, somos un país chico, etcétera, etcétera, no podemos tampoco salir a golpear la mesa internacional, pero algo de dignidad tenemos que tener, ¿verdad? Pues Uruguay lo hace. Sí. La Calle, Sí. que no es zurdo ni es absolutamente para decir que la Calle lo hace. Él dijo, nosotros ya negociamos con China, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a hacer con o sin el Mercosur. Brasil hoy tiene un gobierno progresista con Lula, pero yo te digo una cosa que está entrando en la negociación que nosotros estamos desconociendo, que no tenemos esa información. Sí. Pero pongo mi mano en el fuego que como parte de la negociación del tema de Itaipú está el voto para la OEA
del canciller actual paraguayo. Va concatenado. Va concatenado. Claro. Acordate lo que te digo. Y los sacrificios en beneficio que pudieran traducirse de una buena negociación o renegociación, mejor dicho, van a ser sacrificados por un Claro. objetivo político Mm. que es la presidencia de la OEA. ¿Y ahí quién sale ganando? Brasil. Brasil probablemente. Con un gobierno progresista. Progresista, sí. Y ahí en Uruguay tenés un gobierno conservador de derecha, bueno, ahora lo ganó el Frente Amplio, ¿verdad? Pero lo tenía, pero que puso sus cartas sobre la mesa. Nadie le hizo ningún bloqueo. Nadie rompió relaciones con Uruguay por eso que dijo. Perfecto, yo no tengo ningún inconveniente. Si con China progresamos, perfecto. Si progresamos con Estados Unidos, perfecto, me parece bien. Lo que tiene que ser claro es que progresemos.